Cuando algunas de las grandes estrellas del cine de oro mexicano empezaron a hablar de lo que no debían, la oscuridad cayó sobre sus vidas. Actores que murieron ahogados en su propia casa, actrices que supuestamente se quitaron la vida sin dejar nota, directores que desaparecieron justo cuando estaban a punto de revelar secretos. ¿Coincidencias? ¿O un plan frío y perfectamente ejecutado para silenciarlos? En este video vamos a sumergirnos en los casos más turbios del espectáculo mexicano. Historias que no salieron en los titulares, pero que siguen flotando como fantasmas en los pasillos del cine nacional. Porque cuando las luces del set se apagan, es cuando comienzan los verdaderos horrores. Y esta es la historia de la purga silenciosa del cine de oro. ¿Estás listo? Escucha con atención. Blanca Estela Pavón era la imagen de la mujer buena, noble, la que lloraba con dignidad en los dramas más recordados del cine de oro. Junto a Pedro Infante, formó una de las duplas más queridas del público. Películas como Nosotros los Pobres o Los Tres Huastecos la convirtieron en una leyenda, en tiempo récord, pero esa leyenda se apagó demasiado pronto. El 26 de septiembre de 1949, un pequeño avión que viajaba de Oaxaca a la Ciudad de México se estrelló. Entre los restos estaba el cuerpo de Blanca. Tenía solo 23 años. La versión oficial fue un accidente aéreo por mal clima. Pero desde entonces, las dudas han crecido como sombra. ¿Por qué un avión con tantas fallas voló ese día? ¿Por qué no se retrasó el despegue pese a las advertencias meteorológicas? ¿Por qué justo cuando Blanca estaba negociando un contrato internacional que la alejaría del cine mexicano? Algunos aseguran que su repentina muerte evitó un escándalo que pudo haber sacudido la industria entera. Otros, que su cercanía con Pedro Infante incomodaba a personas muy poderosas. Sea como sea, murió en el punto más alto de su carrera y dejó muchas preguntas que respuestas. Lupe Vélez fue la primera gran exportación del cine mexicano a Hollywood. La llamaban la chica latina por su fuerza, su picardía y su carácter explosivo. Fue una estrella de la época dorada del cine estadounidense, pero también una mujer marcada por los excesos, los amores fallidos y los secretos más oscuros. El 13 de diciembre de 1944, Lupe fue encontrada muerta en su mansión de Beverly Hills. La versión oficial: se quitó la vida por sobredosis de barbitúricos. Estaba embarazada. Dejó una carta. Fin del cuento. Pero el verdadero guión fue mucho más turbio. La leyenda cuenta que Lupe no murió como dijeron, que en realidad intentó quitarse la vida tomando pastillas. Pero, al arrepentirse, corrió al baño y cayó. Se golpeó la cabeza con el retrete y murió ahogada. Una versión tan grotesca que los estudios de Hollywood la ocultaron durante años para proteger su imagen. Otros aseguran que no fue un acto voluntario, sino un homicidio encubierto. Lupe habría descubierto secretos de figuras poderosas de la industria, y su embarazo podría haber sido el detonante para silenciarla. Pocas figuras han sido tan influyentes en el cine mexicano como Emilio Fernández, director, actor, guionista y figura central del nacionalismo fílmico. Dirigió María Candelaria, La Perla y tantas otras joyas. Fue llamado el John Ford mexicano, pero tras ese título se escondía un hombre complejo, temperamental y cada vez más solo. En sus últimos años, el indio vivió casi como un fantasma. Se decía que tenía arranques de furia, delirios de grandeza y periodos de silencio absoluto. Su casa en Coyoacán, una fortaleza de piedra, se convirtió en su guarida. Casi nadie entraba, casi nadie salía. Murió el 6 de agosto de 1986. Oficialmente, fue una muerte natural, pero muchos que lo conocieron de cerca aseguran que ya no estaba lúcido desde tiempo antes, que hablaba con gente que no estaba ahí, que decía que lo vigilaban, que querían quitarle algo. ¿Fue solo el deterioro de la edad? ¿O realmente sabía algo que nunca alcanzó a decir? La industria le rindió homenajes, pero nunca habló de lo que se decía a voces, que Emilio sabía cosas, secretos del cine, de la política y del poder oculto que nunca llegaron a los libros. Agustín de Anda parecía destinado a la gloria. Hijo del famoso actor y productor Raúl de Anda, heredó no solo el talento, sino también los contactos y el peso del apellido en la industria. Actor, cantante y figura en ascenso del cine nacional, hasta que una bala terminó con todo en segundos. El 29 de mayo de 1960, perdió la vida a manos de Guillermo Lepe, padre de la actriz Ana Berta Lepe, quien entonces era su pareja.
La versión oficial habló de un ataque de celos, que Lepe no soportaba la relación entre su hija y Agustín, que la discusión se salió de control. Punto final. Pero esa versión nunca terminó de convencer. Muchos en el medio aseguraban que Agustín sabía demasiado, que su ascenso rápido lo había llevado a oídos que no debía escuchar, que lo suyo no fue una simple tragedia familiar, sino un ajuste de cuentas. Lo más extraño es que, tras el crimen, los archivos se volvieron borrosos, los testimonios se contradecían, y el caso fue cerrado con una rapidez sospechosa. ¿Crees que fue un arrebato emocional o una ejecución disfrazada de escándalo doméstico? Pedro Infante fue y sigue siendo el ídolo más grande que ha dado el cine mexicano. Con su sonrisa de niño bueno, su mirada seductora y su voz melancólica, conquistó a todo un país. Pero tras la imagen del charro noble, había un hombre inquieto, lleno de secretos y con enemigos. El 15 de abril de 1957, su avión cayó en Mérida. La noticia sacudió a México. Pedro tenía apenas 39 años. La versión oficial: fallas mecánicas. Pero desde ese día, las teorías no han parado de surgir. Que el avión nunca debió despegar. Que Pedro sabía demasiado de ciertos tratos turbios en el mundo del espectáculo y la política. Que estaba por firmar un contrato que lo sacaría del control de ciertas productoras poderosas. Incluso hay quienes afirman que nunca murió, que su cuerpo no fue identificado claramente y que fue obligado a desaparecer para proteger o encubrir algo mayor. ¿Verdad o mito? Lo cierto es que la muerte de Pedro fue tan oportuna como trágica y dejó un vacío que quizás fue demasiado conveniente para algunos. ¿Tú qué piensas? De todos los cómicos del cine y la televisión, el Loco Valdés fue el más irreverente, el más extraño y probablemente el más incomprendido. Su humor no tenía filtros, ni límites, ni miedo. Decía lo que pensaba, burlándose incluso de los poderosos. Falleció el 28 de agosto de 2020, tras años de complicaciones de salud. Pero lo curioso no fue el cómo, sino el cuándo. Esa misma fecha, otros artistas también murieron. Un patrón extraño, un 28 repetido en varias muertes de figuras del espectáculo mexicano. Demasiada coincidencia para algunos, una maldición numérica para otros. En los últimos años, el Loco había hecho comentarios en tono de burla sobre el poder en México, sobre secretos del medio artístico, incluso sobre figuras que ya no están pero no se fueron. ¿Y si sus chistes eran verdades disfrazadas? ¿Y si por su estilo, por su lengua suelta, alguien decidió que ya había dicho demasiado? Algunos dirán que fue solo su tiempo, otros no están tan seguros. Miroslava era belleza, talento y tristeza disfrazada. Llegó a México huyendo de la guerra en Checoslovaquia y aquí se convirtió en un ícono del cine nacional. Su presencia en pantalla era magnética y su rostro melancólico parecía esconder secretos que solo el lente de la cámara alcanzaba a intuir. Pero el verdadero drama no estaba en sus películas, sino en su vida real. El 9 de marzo de 1955 fue encontrada muerta en su departamento. Tenía solo 29 años. La versión oficial puso fin a su vida mediante una sobredosis de barbitúricos, pero los detalles no cuadraban. Se decía que estaba profundamente enamorada del torero Luis Miguel Dominguín, quien la había rechazado, que había descubierto algo turbio dentro del círculo del cine, que se sentía perseguida, incluso que alguien plantó la escena donde perdió la vida para encubrir otra cosa. Uno de los rumores más inquietantes asegura que en su mano había una fotografía y que fue retirada por alguien antes de que llegara la policía. Nunca se comprobó, pero la historia sigue viva. Joaquín Pardavé fue mucho más que un actor cómico. Fue director, compositor y guionista. Detrás de ese bigote serio y ese rostro de hombre tradicional, había una mente brillante y un humor afilado. Pero su muerte dio paso a una de las leyendas urbanas más perturbadoras del espectáculo mexicano. Murió el 20 de julio de 1955. Oficialmente por un derrame cerebral. Pero no fue su muerte lo que escandalizó. Fue lo que supuestamente ocurrió después. Se cuenta que Joaquín sufría de catalepsia, una condición que simula la muerte, y que fue enterrado vivo. La leyenda dice que, días después del sepelio, cuando su tumba fue abierta por error, el cadáver estaba volteado, con los brazos hacia arriba y el rostro desfigurado por el horror. Jamás se confirmó. Pero el rumor se extendió como pólvora. ¿Y si alguien sabía de su condición?
¿Y si no fue un error, sino un acto premeditado para silenciarlo? Pardavé era crítico, sarcástico, y conocía los entresijos del cine, el poder y los pactos ocultos entre artistas, productores y políticos. Quizás, al final, su silencio fue demasiado conveniente para algunos. Carlos López Moctezuma fue el villano perfecto del cine mexicano. Su sola presencia en pantalla imponía. Siempre frío, calculador, con esa voz que podía hacer temblar a cualquier personaje o espectador. Pero detrás del personaje, había un hombre que guardaba secretos muy bien protegidos. Murió en 1980, a los 69 años. Oficialmente, por causas naturales, pero quienes estuvieron cerca de él aseguran que en sus últimos meses sufría crisis emocionales, delirios de persecución y cambios de humor inexplicables. Decía que lo espiaban, que le habían robado documentos importantes, que si hablaba, los de arriba no se lo perdonarían. Jamás especificó quiénes eran ellos, pero lo decía con miedo, con rabia, con certeza. Después de su muerte, varios papeles desaparecieron de su estudio. ¿Qué contenían? ¿Guiones? ¿Confesiones? ¿Pruebas? Hasta el día de hoy, nadie ha respondido esa pregunta. Y su muerte, silenciosa, cayó justo cuando se preparaba un libro con sus memorias. ¿Casualidad? El tiempo ha querido enterrar estas historias, pero los rumores siguen. Las preguntas no han muerto. Y quizá, en algún rincón del archivo perdido del cine mexicano, todavía haya verdades esperando ser descubiertas. Porque cuando las luces se apagan y el telón cae, el verdadero espectáculo es el que nadie quiso contar. Gracias por ver este video. Si te atrapó esta historia, suscríbete a Tiempos de Oro, activa la campanita y déjame un comentario. ¿Crees que estas muertes fueron parte de algo más grande? ¿O solo el precio de la fama? Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, en este canal, las leyendas nunca mueren, solo se esconden mejor.